Leon Yeltsin, un buscador de tesoros y musicólogo, interpreta junto con un cazatesoros que en un lago de Bohemia prácticamente pueden estar ocultos, o al final de una vía del tren, ocultos determinados tesoros. Se calcula que el ejército nazi fue capaz de robar unas 5 millones de obras de arte obtenidas tanto de museos como de colecciones privadas, especialmente de aquellas en poder de judíos. Himmler mandó ocultar en un palacio un botín de decenas de obras de arte robadas, casi 30 toneladas de oro y cuadros de Rafael, Botticelli, Caravaggio, Monet y Rembrandt. En el año 2020 se dio a conocer un diario nazi escrito por un oficial de las SS que había permanecido en secreto durante más de 75 años, en el que se enumeraban hasta 11 lugares dentro de Polonia en los que los nazis habrían escondido tesoros obtenidos durante sus saqueos y robos. El diario, escrito por Egon Ollenhauer, afirmaba que 260 camiones cargados de tesoros fueron escondidos en estos lugares para protegerlos del avance soviético. Ya perdido la guerra, Otto Skorzeny, también llamado el hombre más peligroso de Europa, arrojó en el lago Toplitz 22 cajas con lingotes de oro, de casi 3 kilos por barra, y también hundió 3 camiones del mismo metal en el lago Alcan. Martin Bormann ocultó millones de libras esterlinas en una cueva de las montañas que rodean un lago. Kaltenbrunner hizo lo mismo con 5 cajas de oro, diamantes y más de 5 millones de dólares. En el fondo del lago Toplitz había diamantes, oro y millones de dólares. Esto deja claro por qué en sus orillas aparecieron cadáveres de aventureros y en muchos casos familiares de ex oficiales nazis que conocían ese destino y soñaban con atrapar algún valioso lingote. El lago Toplitz ha sido escenario de varias muertes a lo largo de los años, especialmente asociadas con la búsqueda del tesoro nazi. Al menos 5 buzos han muerto intentando encontrar este tesoro, y otras misteriosas muertes se han producido en las cercanías del lago. Helmut Meyer y Ludwig Piechler murieron mientras acampaban cerca del lago. En 1963, un joven turista alemán, Alfred Egner, se ahogó mientras buceaba en el lago. En 1947, un buzo de la Marina de Estados Unidos se enredó con troncos sumergidos y se ahogó. Se han producido otras muertes durante la búsqueda del tesoro, incluyendo al menos 5 buzos que fallecieron intentando encontrarlo. El gobierno austríaco impuso una prohibición a las exploraciones después de que un buzo conducido por un oficial de las SS se ahogara en una inmersión ilegal. No hay vida vegetal ni animal en el lago Toplitz a más de 18 metros de profundidad. El lago tiene 90 metros de profundidad y hay troncos sumergidos, lo que puede hacer peligrosa la navegación y la exploración. Esta leyenda ha llevado a numerosos exploradores y búsquedas que han resultado en muertes. El lago también es conocido por sus condiciones peligrosas y la falta de vida en sus aguas profundas. Los nazis movieron enormes cantidades de oro. Por ejemplo, desde enero de 1942 a febrero de 1944 se llevaron alrededor de 154 toneladas hacia los bancos centrales de España y Portugal. Los nazis robaron una cantidad significativa de oro durante el periodo del nazismo. Se estima que la cantidad total de oro robado fue de varios miles de toneladas. Parte de este oro se utilizó para financiar la máquina de guerra y otras actividades. Los nazis saquearon los bancos centrales de varios países europeos, incluyendo Austria, Checoslovaquia, Francia y Dinamarca, para obtener oro y otras divisas.
También robaron el oro a particulares, incluyendo joyerías y propiedades privadas, para el beneficio personal de los nazis. El oro robado fue utilizado para financiar las actividades de la guerra, incluyendo el pago de suministros a países neutrales y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. Existe una mina de sal cerca de Merkers, en Alemania, que fue utilizada para almacenar el oro y otras obras de arte robadas. Se estima que el oro robado a los bancos centrales de Europa ascendió a cientos de millones de dólares, según los archivos nacionales. Parte del oro se envió a países neutrales en pago de artículos de guerra, mientras que una parte considerable fue utilizada para financiar la misma. El misterio del tesoro nazi es un tema fascinante y lleno de historias intrigantes, desde trenes desaparecidos hasta peligrosos lagos que ocultan oro, joyas y arte saqueado aún no recuperado. Un tema que ha capturado la imaginación de historiadores y cazadores de tesoros durante décadas. En este programa vamos a proporcionar un informe sobre los 5 casos más conocidos de tesoros nazis. En el número 5, la Operación Bernhard y los lagos alpinos. Fue un plan nazi para inundar la economía británica con billetes falsificados, iniciada en 1940 con el nombre de Operación Andrea, dirigida por el mayor de las SS, Friedrich Bernhard Kröger. De acuerdo a lo que indica el Museo del Banco de Inglaterra, la idea inicial surgió desde el líder del Gestapo, Reinhard Heydrich, como una forma alternativa de llevar al Reino Unido a la capitulación en 1940. La operación fue un éxito, por lo que se dispuso la impresión industrial de los billetes. Kröger, por su lado, fue tomado prisionero en 1945 y liberado 4 años más tarde. De acuerdo a la BBC, se estima que se falsificaron un total de 134 millones de libras esterlinas, en billetes de 5, 10, 20 y 50 libras. Al final de la guerra, se cree que grandes cantidades de estos billetes fueron arrojadas en los lagos Toplitz y Grunzli, en Austria. Aunque se han realizado búsquedas, no se han recuperado una cantidad significativa de estos billetes. En 1953, la revista alemana Stern revela el misterio luego de que una expedición logró tomar algunas cajas del lecho del lago, descubriendo así las falsificaciones, así como las planchas de impresión. Posteriormente, siguieron los intentos de expediciones no autorizadas para encontrar el supuesto tesoro nazi, y luego de varios accidentes y de la muerte de un buzo, el gobierno austriaco prohibió en 1963 la exploración submarina del lago Toplitz, donde aún se ocultan los vestigios de uno de los operativos más audaces de falsificación que pasaría a la historia como la mayor falsificación monetaria de la historia. Number 4. En el número 4, el tesoro de los Güelfos. Esta colección de arte sacro medieval fue vendida en 1935 a agentes de Hermann Göring. En 2008, los herederos de los marchantes de arte judíos que realizaron la venta reclamaron su restitución, alegando que fue una venta forzada bajo persecución nazi. El tesoro de los Güelfos es una colección de obras maestras de arte eclesiástico medieval, valorada en cientos de millones de euros. Se trata de un conjunto de 44 piezas que incluyen relicarios, cruces e imágenes de santos, finamente elaboradas en oro y plata, con incrustaciones de nácar, cristal de roca y marfil. La colección, que se exhibe en museos berlineses desde los años 60, ha sido objeto de controversia debido a varias acusaciones de ser adquirida ilegalmente por el régimen nazi. Se alega que 4 comerciantes de arte judíos fueron obligados a vender el tesoro a precios muy inferiores a su valor real, bajo la amenaza del régimen nazi. Los herederos de estos comerciantes reclaman la devolución del tesoro, argumentando que la venta fue forzada. Alemania, por su parte, defiende la legitimidad de la posesión del tesoro por parte de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y afirma que el tesoro es patrimonio nacional y debe permanecer en Berlín. La disputa ha llegado hasta los tribunales de Alemania y Estados Unidos y se considera un caso emblemático en la lucha por la restitución de obras de arte robadas durante el nazismo. El tesoro de los Güelfos es una colección de gran valor histórico y artístico, pero su historia está manchada por las acusaciones del expolio nazi y por la disputa de su propiedad. Number 3. En el número 3, La Dama del Arminio. La Dama del Arminio, de Leonardo da Vinci, se trata de una de las pinturas renacentistas más célebres que sufrió el expolio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Realizada hacia 1489 y 1490, La Dama del Arminio de Leonardo da Vinci retrata a Cecilia Galeriani,
amante de Ludovico Sforza, con una elegancia que revela la maestría de Leonardo en la representación psicológica. El cuadro formaba parte de la colección del Museo Czartoryski de Cracovia, en Polonia, pero fue confiscado por los nazis tras la invasión alemana en 1939. Hans Frank, gobernador general del gobierno general en la Polonia ocupada, se apropió personalmente del cuadro para exhibirlo en su oficina del castillo, símbolo de su poder sobre el territorio polaco. La recuperación se produjo tras el fin de la guerra, cuando las fuerzas aliadas localizaron la pintura entre los bienes culturales saqueados por Frank, que fue arrestado, juzgado en Nuremberg y condenado a muerte. La obra se devolvió a Polonia en 1946. El caso de la Dama del Arminio encarna el deseo nazi de apropiarse de los iconos del patrimonio europeo para legitimar su poder y construir una supuesta superioridad cultural germánica. Su restitución temprana, al contrario que otras obras aún desaparecidas, convirtió este cuadro en el emblema del éxito de las tareas de recuperación impulsadas por los Monuments-Men. Number 2. Y en el número 2, el tesoro de la mina de sal de Altausi. Los nazis almacenaron miles de obras de arte saqueadas en la mina de sal de Altausi, en Austria. Al final de la guerra, las fuerzas aliadas descubrieron este vasto depósito y lograron recuperar muchas de las piezas. Este evento inspiró la película The Monuments Men. Altausi se encuentra situada cerca de Salzburgo, en la zona de Aussee, conocida como la Fortaleza de los Alpes. Es una pequeña localidad austríaca que es famosa por haber sido el hogar de más de 6.500 obras de arte que los nazis habían expoliado de colecciones de museos de toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En un complejo de túneles y galerías que formaban las minas de sal de la localidad, los alemanes fueron amontonando ingentes cantidades de obras de arte que estaban destinadas a formar parte del Museo del Führer, uno de los megaproyectos del dictador alemán. En 1943, los bombardeos de los aliados sobre el territorio alemán empiezan a generar dudas sobre la protección del patrimonio artístico en los responsables de los museos vienenses. Los bombardeos son cada vez más frecuentes y el peligro que supone tener las obras de arte en edificios expuestos a incursiones hace plantearse un plan de evacuación para salvaguardarlas. Recordemos que esta misma inquietud había sido el origen de los traslados de la Mona Lisa o de la Balsa de la Medusa por parte de los responsables del Museo del Louvre. El director del Instituto para la Protección de los Monumentos de Viena, el Dr. Herbert Seiber, empieza a buscar localizaciones que puedan albergar este patrimonio y visita las minas de sal de Altausi encontrando que reúnen las condiciones de humedad y temperaturas necesarias para su conservación, por lo que a mitad de 1943 se empiezan a trasladar las obras de los museos vieneses. Camiones y trenes se ponen en camino con un cargamento que incluye obras de Rafael, Velázquez, Jan van Eyck, Miguel Ángel, etc. Cuando el invierno arrecia y las condiciones climatológicas dificultan el traslado, se disponen vehículos oruga de fabricación soviética que permiten transportar el tesoro artístico por paisajes literalmente enterrados bajo un pesado manto de hielo y nieve. Van pasando los meses y cada vez más extenso es el territorio alcanzado por los bombardeos aliados, por lo que la cantidad de museos, iglesias y colecciones que se van trasladando a Altausi aumenta considerablemente el número de objetos albergados dentro de la mina. Y en el número 1, el tren del oro nazi de Polonia. Este es, sin duda, el caso más famoso. Según la leyenda, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un tren blindado nazi, cargado con oro, joyas y obras de arte saqueadas, desapareció en la región de Baja Silesia, cerca de la ciudad Brandenburg. Se cree que el tren fue ocultado por los nazis en retirada, en un túnel ferroviario sellado o en una mina en los Sudetes centrales. En 2015, dos cazatesoros, uno alemán y otro polaco, afirmaron haber encontrado el tren utilizando un radar de penetración terrestre. Su declaración generó una gran expectación y llevó a las autoridades polacas a iniciar excavaciones en la zona. Sin embargo, tras semanas de búsqueda, no se encontró evidencia concluyente de la existencia de tal tren. A
A pesar de múltiples búsquedas desde 1945, incluyendo excavaciones entre el 2015 y el 2018, basadas en anomalías detectadas por georradar, nunca se ha encontrado evidencias concluyentes de su existencia. El tren del oro nazi polaco es una leyenda urbana sobre un tren cargado de oro y tesoros que fue escondido por los nazis en el suroeste de Polonia durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda culminó con una excavación en la que participaron militares polacos, funcionarios estatales y personas con financiación privada. Sin embargo, las excavaciones se detuvieron cuando se descubrió que la anomalía detectada era simplemente geología natural. Según los historiadores, nunca se ha demostrado que existiera el tren. ¿Es posible que haya tesoros nazis escondidos en España? La operación Opción se desarrolla enfrente de las FIES, es un buque oceanográfico, se llama Albariño, que están buscando pecios hundidos, pero se dan cuenta de que prácticamente ellos quieren identificar y entonces adquiere el carácter de secreto con participación ya incluso de la Armada Española. Ellos creen que identifican a un submarino alemán hundido frente a esas costas. Qué dato interesante, más allá del propio hundimiento de estos submarinos que anduvieron muy operativos. Se sabe que incluso había operaciones, estaciones de radio secretas que comunicaban con ellos en el noroeste, pero la clave es que en esa vía de huida de los jerarcas nazis y esa vía de huida incluso de tesoros y de papeles clasificados, una de las hipótesis muy atrevida pero a la vez nada desdeñable es que ese tipo de submarino pudiera contener una información clasificada o parte de esos tesoros. Aunque no hay pruebas concluyentes, como en otros casos más documentados, como los trenes de Polonia o Austria, sí hay, sin embargo, varios elementos que alimentan esta posibilidad. Entre ellos tenemos un personaje clave que había rescatado a Mussolini, que era Otto Koferny. Otto Koferny es un personaje de película. Se había convertido en un mito. Tenemos ese tipo de personajes que formaron parte de nuestra historia reciente y también sus papeles, los papeles de Otto Koferny recientemente han llegado pues, a una persona, a un particular. Creo que es un personaje a tener en cuenta por sus contradicciones y sus raras filiaciones. Y que todo esto sucede en España. Porque Otto Koferny también hay que decir que en el contexto de la Guerra Fría, igual que se utilizaron muchos científicos nazis, fueron reclutados por la propia CIA e impulsaron el modelo de desarrollo atómico y demás, hay que decir que Otto Koferny, por ejemplo, prácticamente fue también utilizado con otros fines, como era crear una especie de ejército secreto dentro de Occidente, que en el caso hipotético de que el bloque soviético llegara a expandirse a esta Europa occidentalizada y bajo el paraguas americano, este ejército de guerrilleros, ejército secreto, se activase como una contraguerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, España era oficialmente neutral, pero el régimen franquista simpatizaba con el eje. Siempre hubo una conexión del hermetismo que se gesta en Toledo y que se gestiona en Toledo a través de las tradiciones con el esoterismo alemán. Hubo colaboración en áreas logísticas y diplomáticas. Por ejemplo, la División Azul fue enviada a combatir junto a los nazis en el frente oriental. Esto facilitó movimientos discretos de personas y bienes hacia España hacia el final del conflicto. Erich Eberlin fue el encargado de negocio de la embajada alemana durante prácticamente los años 40. En un momento dado, él se instala en Toledo, matrimonia con una diplomática de origen español y británico, y en una finca extramuros de Toledo sufre un extraño secuestro. El extraño secuestro de Eberlin se realiza por la Gestapo y prácticamente provoca un escándalo diplomático en la época. La curiosidad sobre este personaje hizo que llegara parte de sus papeles y archivos personales a mi poder. En un momento dado me llega también una historia paralela a la propia historia personal y el extraño secuestro de Eberlin, que es una nota de prensa que sale publicada en ABC sobre que Leon Yeltsin, un buscador de tesoros y musicólogo, interpreta junto con un cazatesoros que en un lago de Bohemia prácticamente pueden estar ocultos o al final de una vía del tren ocultos determinados tesoros nazis.
¿De dónde parte esta hipótesis? La hipótesis, según estos dos cazatesoros, viene de que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, estaba ya prácticamente, los alemanes habían perdido la guerra, Bormann parece ser que encripta en partituras musicales el paradero de estos tesoros nazis. Serían papeles, claves, serían papeles clasificados, sería bien oro. Bueno, eso no se detalla bien qué tipo de tesoros. Lo curioso de la historia de Eberlin es que al final es liberado del campo de concentración, retorna a Toledo, normaliza su vida y prácticamente muere en Toledo en los años 80 largos. Y la historia es, yo tengo el propio papel personal donde por una declaración jurada del jefe de aduanas, tengo la nota manuscrita, hace venir 20 años después de haber terminado la guerra, 20 años, ojo a este dato, hace venir unos baúles con efectos personales que tenía buen recaudo. Desde luego es llamativo, cuanto menos llamativo. ¿Por qué? Porque los encargados de negocios de las embajadas eran las personas adecuadas para tener la clave sobre las cuentas, como la cuenta Enrique, que formaba parte del complejo Sufindus, es decir, un entramado financiero empresarial donde los nazis habían de alguna manera intentado sobrevivir a través de una ingeniería financiera. Muchos oficiales y colaboradores nazis usaron la ruta de las ratas, o Rat Lines, para escapar de Europa hacia América del Sur a través de España. España fue un punto de paso importante, especialmente por puertos como Barcelona y Santander, y en refugios como los de Galicia y el Pirineo. Existen informes y testimonios de transferencias de oro nazi a bancos españoles y suizos. Parte de este oro podría haberse quedado temporalmente en territorio español, especialmente en propiedades rurales o escondites montañosos. Tesoro tangible no había necesidad de ocultarlo en ningún lugar, salvo algunos hechos puntuales como el oro, que es un elemento que siempre no va a perder jamás su valor y fácilmente transportable. Pero lo más sensato y lo que los datos acreditan es que complejos como Sufindus aquí en España, protegidos por cuentas secretas y por grandes personajes, incluso hoy en día del IBEX 35, esos complejos financieros prácticamente hacen circular el dinero y hacen mantener esos intereses nazis y darles el poder que todavía hoy tienen esos entramados de nazis.